Hermanos, muy buenos días. Que Dios de seguro haya sido propicio a todas las necesidades que sus hijos hayan tenido esta semana que terminó y ahora empezamos una nueva semana. Vamos a entregar este tiempo de meditación de la palabra en las manos de Dios, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros, específicamente de mi persona, que tengo que compartir su palabra esta mañana, que permita que podamos tener una buena conexión de internet, que no haya ningún problema con la transmisión para que podamos seguir con atención la meditación de su palabra esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que tenga gracia y misericordia con nosotros. Padre, nos has permitido exaltar tu nombre, alabarte, Dios, y ha llegado el momento, Señor, de compartir tu palabra. Quisiera suplicarte, Dios, que tengas misericordia de mi vida. Padre, usa mis pensamientos, usa mis emociones, Señor, para ser el heraldo que tú deseas esta mañana. Por favor, Señor, que mis labios sean tu instrumento, Dios, para poder compartir lo que tú deseas. Señor, ten gracia, por favor, ten misericordia de nosotros. Permítenos, Señor, una mente lúcida y el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, llevando tu palabra, Señor, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, el tema para esta mañana tiene que ver con una exhortación a la alabanza a Dios, o un llamado a alabar a Dios. Y hermanos, hemos llegado finalmente a los dos últimos salmos, el Salmo 149 y el Salmo 150. Hemos pasado más de 3 años y concluimos recién el estudio de este libro. Y creo que para todos ha sido de mucha bendición. Me parece que hemos aprendido a conocer, a experimentar a Dios en diversas maneras y a la luz de las circunstancias de nuestras vidas. Tenemos ahora en estos salmos, me parece, el clímax de todo el salterio. Si ustedes se han dado cuenta, los últimos 6 salmos empiezan con aleluya y terminan con aleluya. Así que esa es la particularidad de estos últimos 6 salmos, que nos llevan a exaltar y alabar a Dios por todas las cosas que hemos experimentado de Él en nuestras vidas. Un creyente maduro está presto para alabar a Dios más allá de las circunstancias de su vida. Es así que mirando todo lo que pasa en nuestro país, como esta pandemia del COVID-19, la inseguridad que todos vemos, la violencia que hay y que se acrecienta cada día en nuestro país, la corrupción que parece no hay ningún viso de solución para ella, o lo que pasa en la cercanía de nuestras vidas también, como la falta de trabajo, la carencia de recursos, los problemas de salud o las violencias que se suelen dar en el seno de la familia, etc. Aún más allá de todas estas circunstancias, debemos alabar a Dios, reconociendo así que por encima de las circunstancias de la vida, dependemos de su gracia y de su misericordia. Así que tenemos este llamado de alabar a Dios en nuestras vidas. Y esta mañana yo quisiera responder 3 preguntas a la luz de estos 2 salmos. 3 preguntas que nos ayuden a todos a reflexionar y a meditar sobre el Salmo 149 y el Salmo 150. Esta es la primera pregunta. ¿Quiénes deben alabar a Dios? ¿Quiénes son los llamados a alabar a Dios? Ahora, la pregunta es muy importante, pues al parecer siempre buscamos algún tipo de justificación que exima al ser humano de lo que Dios demanda.
El salmista nos dice, a la luz de estos dos salmos, que en primer lugar son los santos los llamados a alabar a Dios. Mire lo que dice el verso 1, el verso 5 y el verso 9 del Salmo 149 y el verso 1 del Salmo 150. Mire, verso 1 del Salmo 149 dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Versículo 5. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Verso 9. Para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será para todos sus santos. Aleluya. Y el versículo 1 del Salmo 150, alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Así que el énfasis de la alabanza está sobre los santos como aquellos que somos llamados para alabar a Dios. Pero ¿quiénes son los santos? Bueno, el término enfatiza que son aquellos que actúan con misericordia, los piadosos. En el Nuevo Testamento se traduce como los apartados para el servicio del Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento, el pueblo judío estaba llamado a consagrarse para el Señor. Al igual que en el Nuevo Testamento, los llamados a la salvación somos quienes conformamos la iglesia, son los que hemos sido apartados por el Señor y estamos llamados a alabar a Dios. De ahí la exhortación del salmista de cantar a Jehová cántico nuevo. Es interesante porque habla de cantar cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, la congregación, la reunión de los santos. Y el verso 1 del Salmo 150 habla de alabar a Dios en su santuario. Ahora yo sé, hermanos, que vivimos un momento sumamente complicado. Yo creo que todos añoramos estar de vuelta en ese lugar que Dios nos ha dado, donde juntos como su pueblo podemos alabar y exaltar su nombre. Quién sabe viene a nuestra memoria aquellos momentos tan significativos que hemos pasado en ese recinto que Dios nos dio para reunirnos y exaltar su nombre. Para todos aquellos que aprovechamos esos momentos que Dios nos regalaba de exaltar su nombre cada día, seguramente lo extrañamos y lo añoramos, pero a la vez también agradecemos a Dios por ese lugar. Pero aquellos que no lo disfrutaron, aquellos que ni siquiera tuvieron la reverencia en el lugar que Dios nos ha dado para exaltar su nombre, aquellos estarán lamentándose ahora de no estar juntos alabando el nombre de nuestro Dios. Pero saben, Dios nos ha dado un medio como este para exaltar su nombre. Dios nos ha dado en estos momentos la posibilidad de poder estar juntos a través de este recurso que se llama el Internet. Y aunque físicamente no podemos estar el uno al lado del otro, por lo menos podemos disfrutar ahora en vivo de saber que yo estoy viendo al pastor que está predicando o los hermanos que están alabando el nombre del Señor. Y usted está en su casa, en una pequeña congregación, allí con su familia, exaltando el nombre de nuestro Señor. Somos entonces los santos, los que hemos sido llamados por el Señor, los que hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, que estamos llamados a exaltar el nombre de nuestro Dios. Y ojalá usted esta mañana haya podido dejar todo aquello que carga sus pensamientos, todo aquello que carga sus emociones a los pies, al altar del Señor, y que el Espíritu Santo nos haya dado una mente totalmente libre de aquellas circunstancias que podrían afligirnos, para que con todo el corazón hayamos podido exaltar y alabar el nombre de nuestro Dios. Los santos. Ahora, sabe, yo no le puedo ver esta mañana.
Usted sí puede verme, pero el que puede vernos a todos y la actitud con la que nos hemos acercado a Dios esta mañana es justamente Dios mismo. Y Él sabe si su corazón le alabó o no. Y Él sabe si su corazón le exaltó o no le exaltó. Cántico nuevo, qué expresión más hermosa, porque habla de experimentar a Dios frescamente todos los días en nuestras vidas, de una manera fresca que nos lleva a mirar y a conocer más a nuestro Dios. Sí, ese cántico nuevo se muestra a la luz de las circunstancias que vivimos y experimentamos de una manera diferente cada día a Dios. Y que Dios nos lleva a conocerle a través de su obrar en nuestras vidas, en medio de las circunstancias que vivimos. Y cántico nuevo a la luz de que sus misericordias son nuevas para nosotros cada día. Por lo tanto, cada vez que podemos abrir nuestros labios para alabar a Dios, el canto es fresco, porque hemos experimentado y estamos experimentando el obrar de Dios en nuestras vidas. Por eso cantamos a Dios con frescura, porque es un cántico nuevo, a pesar que las circunstancias muchas veces se repitan, pero el obrar de Dios es totalmente nuevo cada día para nosotros. Y experimentamos algo de Dios novedoso para nosotros, que quién sabe en otros momentos no lo hemos entendido de esa manera. Y cuando lo reflexionamos, de lo profundo del corazón sale un cántico nuevo. En ambos casos, la alabanza es nueva, como sus misericordias también son nuevas. Dios actúa en nuestras vidas, manifestando su misericordia para nosotros o renovando cada día en nosotros su actuar. Refresca así de esa manera nuestro conocimiento de Él. Refresca así de esa manera el actuar de Dios en nuestras vidas. ¿Quiénes deben alabar a Dios? En primer lugar, los santos somos llamados a alabar a Dios. Usted, que ha sido llamado por el Señor, apartado por Dios para Él. Usted que es su hijo, está llamado a alabar a Dios, a exaltar el nombre de Dios. Pero hay algo muy interesante en el Salmo 150, al final en el verso 6. Porque en esta pregunta, ¿quiénes deben alabar a Dios? Y por un lado son los santos los llamados a alabar a Dios, que experimentamos a Dios en nuestras vidas todos los días. Pero sabe, como hemos aprendido en los salmos pasados, que son salmos de alabanza también, hemos aprendido que Dios tiene misericordia de toda su creación. Hemos aprendido que Dios da la lluvia, que hace producir la tierra, que Dios sostiene y alimenta a cada cosa de su creación. Y el Salmo 150 al final nos dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que, ¿quiénes deben alabar a Dios? Por un lado, los santos somos llamados a alabar a Dios en su santuario, en la congregación de los santos. Pero en segundo lugar, todos los seres vivos deben alabar a Dios. Es un imperativo. Aquí, de todo lo que tiene vida y aliento, está llamado a alabar a Dios. Debe cumplir con este llamado de alabar a Dios, a quien le otorga justamente la vida. Todo aquello que tiene vida debe alabar a Dios. Y hermanos, por eso es que a veces cuando levantamos y vemos por nuestras ventanas y vemos un amanecer radiante y enseguida el canto de los pajarillos, o cuando miras el campo y miras las flores y miras la hermosura de la vegetación. Y cuando tú comienzas a mirar y a reflexionar en todo lo que puedes tener en la vida, o todas aquellas maneras en que cada día abres tus ojos, te debe llevar a alabar a Dios.
Todo lo que respira, alabe a Jehová. Es un llamado general de Dios a alabarle. Sin embargo, el hombre está sumido en otros intereses. Se ha olvidado de alabar a Dios, de ser agradecido con Dios por todo lo que puede experimentar en su vida. Tarde que temprano todo eso acabará. Tarde que temprano todo eso terminará. ¿Cómo reflexionamos esta mañana a la luz de esta primera pregunta? ¿Quiénes deben alabar a Dios? Bueno, creo que podemos reflexionar en tantas cosas por las cuales deberíamos alabar a Dios cada día, cada instante de nuestras vidas. Pensemos en el aire que respiramos, en la familia que tenemos, en el trabajo, en la salud, en el consuelo, en el fortalecimiento, en el apoyo a nuestros hermanos, en todo, en todas aquellas cosas que ayudan para bien. Tenemos demasiadas razones, tenemos incontables motivos para seguir alabando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Quiénes deben alabar a Dios? En un sentido particular, los santos. Somos los llamados a alabar a Dios. Usted tiene esa responsabilidad de alabar a Dios cada día porque le conoce, porque es su hijo, porque usted tiene conciencia de Dios. En forma general, todo lo que respira debe alabar a Dios, aunque eso parece lejos. Habrá un momento en la historia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios, que Él, el Señor, es Rey. Así que, ¿quiénes deben alabar a Dios? Sus hijos, los santos, y en una manera general, todo lo que respira. La segunda pregunta que queremos contestar esta mañana es ¿por qué debemos alabar a Dios? Aunque de alguna manera hemos hablado algo acerca de ello en la primera pregunta, pero queremos enfatizar lo que el Salmo nos dice específicamente. Así que, ¿por qué debemos alabar a Dios? Ahora, el pueblo judío tendría muchas razones para alabar a Dios. Pues en lo que conocemos de la historia bíblica, vemos a Dios en todo momento actuando en la nación judía. Vemos a Dios obrando entre los judíos, a quienes Él escogió. No por ser especial, sino porque Dios así lo quiso. Y aunque Dios habla en términos de que Israel es su especial tesoro, cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos la iglesia como ese especial tesoro de Dios. En el Antiguo Testamento uno puede ver pasajes como Éxodo capítulo 19, versos 4 al 6, hablando acerca de Dios como hacedor del pueblo judío. Porque en alabar el pueblo judío a Dios lo hacía en primer lugar porque Dios era su hacedor, como lo dice el verso 2 del Salmo 149. Sí, el verso 2 dice, alegres Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Así que uno de los motivos para alabar a Dios para la nación de Israel era que Dios era su hacedor. El salmista enfatiza la existencia del pueblo judío y al enfatizar la existencia del pueblo judío habla de su deber de alabar a Dios. Porque Dios escogió a los judíos como su especial tesoro. Miren lo que dice Éxodo 19, versos 4 al verso 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8 enfatizan también lo mismo. Escuchen, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
no por ser vosotros más que los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y aquí entonces podemos ver sencillamente la soberanía de Dios, escogiendo una nación porque así lo quiso. O el Salmo 135 y el versículo 4 que dice lo siguiente: porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Y hermanos, ¿qué podemos decir de la iglesia? Es Dios también el hacedor de la iglesia. Ahora, ¿saben? A mí me impresiona estas palabras del Señor Jesucristo en Efesios capítulo 5, hablando de la iglesia, hablando de nosotros y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, mire lo que dice Efesios capítulo 5, verso 25 al 27. Dice, hablando de la iglesia, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué hermosas palabras para referirse al obrar del Señor en la iglesia. Lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Hacedor nuestro es Dios. Como Israel tenía esa responsabilidad de alabar a Dios porque consideraba su hacedor. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Somos el especial tesoro del Señor, obrando Dios cada día en nuestras vidas. ¿Cómo no exaltar su nombre? ¿Cómo no alabar su nombre si podemos experimentar a Dios como nuestro hacedor cada día? El Señor llevando nuestras vidas hacia Él en consagración. El Señor a través de su Espíritu edificando nuestras vidas cada día. Dios mismo llevándonos cada día a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¿Por qué debemos alabar a Dios? En primer lugar, porque Dios es nuestro hacedor. En segundo lugar, dice también que Dios tiene contentamiento de su pueblo. Sí, versículo 4 del Salmo 149 dice, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. El verso 2 del Salmo 150 dice, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Ahora, el énfasis es que Dios ha favorecido a su pueblo, lo trata con misericordia, muéstrale así su amor a sus hijos. Dios muestra así su amor para con sus hijos, pues lleva a sus hijos a la madurez hasta ver frutos en nosotros. Y como consecuencia Dios nos otorga la liberación de nuestras debilidades. Así que los actos de Dios, de ser hacedor, salvador y de preservar a sus escogidos, llevan a destacar justamente sus proezas. O como el salmista lo maximiza en el Salmo 150, en el verso 2, hablando de la muchedumbre de su grandeza. Y podemos decir entonces, no hay nadie, absolutamente nadie como nuestro Dios. No hay nadie como Dios. Hacedor nuestro. Y que actúa siempre en favor de sus hijos. Tiene complacencia de sus hijos. Oh Dios, trabajando cada día como nuestro hacedor, como nuestro salvador y como aquel que nos preserva como sus escogidos. Destacando así
la muchedumbre de su grandeza. O como dice el salmista, alabándole por sus proezas. No hay nadie más grande que Dios. No hay nadie más significativo para la vida que Dios. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Dios tiene contentamiento de sus hijos. Porque Dios es nuestro hacedor. En tercer lugar, porque somos los instrumentos de Dios, tenemos que alabar a Dios. Los versos 6 al 9 del Salmo 149 enfatiza el ser instrumentos de Dios. Instrumentos de justicia en las manos de Dios. Ahora, muchos dicen que estos versos hacen referencia a las victorias del pueblo judío al regresar a la tierra prometida después del cautiverio. Otros ven aquí un evento escatológico, el momento en el cual Dios hará justicia con todos aquellos que no doblaron sus rodillas ante Él. Y la espada de Jehová entonces hará justicia a aquellos que se rebelaron todo el tiempo contra Dios. Ahora, me parece a mí, sin embargo, que podemos tomar estos versos para enfatizar dos cosas esta mañana. En primer lugar, para enfatizar el poder que tiene la palabra de Dios. Y en segundo lugar, para hablar sobre la eficacia de la palabra de Dios. Cuando hablamos del poder de la palabra de Dios, lo que deseo enfatizar es lo que el mismo escritor de Hebreos habla en Hebreos capítulo 4, verso 12, cuando dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí quiero enfatizar entonces que cuando vamos para compartir con alguien, para hablar con alguien, cuando tengamos que decir algo a la humanidad, cuando tengamos que compartir algo acerca de Dios, lo hagamos siempre con su palabra, porque es su palabra la que tiene poder, es su palabra la que tiene eficacia, no nuestras palabras. Nosotros solo somos esos instrumentos que portamos el mensaje, pero el mensaje se desprende de lo que Dios ha dicho, del escrito está. No tenemos autoridad para cambiar ese mensaje. Cuán heraldo tenemos que ser como aquellos que salían a dar las noticias dadas por el emperador y que no podían cambiar absolutamente nada. Así somos como heraldos del Señor, proclamando todo aquello que el Señor ha dicho, y específicamente su evangelio, como lo dice Pablo en Romanos, hablando del poder que tiene el evangelio para la conversión de las personas. Pablo, hablando en Romanos capítulo 1, dice lo siguiente acerca de el evangelio. La palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Son las palabras de Dios las que tienen poder. Y son como espada de dos filos, como dice el escritor de Hebreos. En segundo lugar, el énfasis de su eficacia. Su eficacia la vemos en que la palabra puede convertir al pecador o dejar al pecador también bajo el juicio de Dios. Por eso ese Salmo 119 que habla acerca de la palabra, hablando acerca de la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O las palabras que acabamos de leer en Romanos 1, versos 15 y 16. Así que en dos sentidos tenemos la eficacia de la palabra. En primer lugar, para convertir el alma del pecador. O en segundo lugar, para dejarla bajo el juicio de Dios por no atender su palabra. Y ahí está entonces, por un lado, el poder de la palabra y la eficacia de la palabra por otro lado. Y me parece en ese sentido, en este tiempo, para este tiempo, somos los instrumentos de Dios, según como lo podemos entender en el Salmo 149, los versos 6 al 9. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza sobre las naciones y castigo sobre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con
con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos los juicios decretados. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Sí, hoy en día la manera de llevar a cabo eso, la manera de dejar convictos bajo el juicio de Dios a todo ser humano, incluyendo autoridades, gente de prestigio, es la predicación de la palabra. La palabra actúa como la espada, literalmente hablando. O el hombre rinde su vida a Cristo, o queda bajo el juicio de Dios, por la misma palabra expuesta. Ahora, ¿cómo reflexionamos esta mañana sobre ello? Bueno, me parece que la reflexión podría ser así, haciéndonos varias preguntas. Y la primera pregunta sería, ¿estamos experimentando el obrar de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos experimentando a nuestro Hacedor constantemente en nuestras vidas? O esta pregunta, ¿hemos compartido la palabra de Dios en esta semana? ¿A alguien le hemos hablado acerca de la palabra de Dios? O quién sabe, podemos preguntarnos si estamos experimentando algún cambio en nuestras vidas. De repente, algo que tú puedes ver que ha cambiado en tu ser. Algo que tú puedes notar que era una debilidad y que ahora se ha convertido en una fortaleza de tu vida. Pero preguntas como estas nos ayudan a reflexionar acerca de ver a Dios como nuestro Hacedor, o ver el contentamiento de Dios en mi vida, o ver también el instrumento que yo soy para Dios. Ahora, Dios permita que cada día podamos expresar un cántico nuevo desde lo más profundo de nuestro corazón, dejando ver así que estamos constantemente experimentando su obrar en nuestras vidas. Sí, recuerden que Filipenses 1:6 dice que la buena obra que Dios ha empezado la perfeccionará hasta el día que estamos en su presencia o el día que Él viene por nosotros. Así que respondemos a esta segunda pregunta. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Dios es nuestro Hacedor. Porque somos la razón de su contentamiento. O porque somos sus instrumentos. Debemos alabar el nombre de nuestro Dios. Una tercera pregunta que podemos responder esta mañana a la luz de estos dos salmos es, ¿cómo debemos alabar a Dios? ¿Cómo es que debemos alabar a Dios? ¿Cómo y con qué? ¿Quién sabe? Y al preguntarnos cómo debemos alabar a Dios, me parece encierra una doble respuesta. En primer lugar, enfoca la actitud con la que nos acercamos a Dios a alabarle. Y en segundo lugar, me parece que enfatiza el con qué podemos alabar a Dios. Así que miremos estos dos puntos. En primer lugar, la actitud con la que debemos alabar a Dios me parece debe ser con una buena actitud. El salmista lo expresa de esta manera. Verso 2. Alégrense Israel en su Hacedor. Gócense en su Rey. Verso 3. Alaben su nombre con danza. Verso 5. Regocíjense los santos por su gloria. Ahora, dice que debemos hacerlo con alegría. ¿Qué significa eso? Bueno, es decir, con emoción espontánea, que deja ver externamente esa emoción que está interiorizada, la dejamos ver externamente. Tiene que verse de manera visible. Generalmente emociones que surgen o que en el pueblo judío surgían durante las fiestas. Las fiestas como una boda o como cuando iban a cosechar. Habían emociones espontáneas que se experimentaban hacia afuera. También nos habla que hay que hacerlo con una actitud de gozo. Una emoción acompañada también de movimientos.
Así lo describe el término que usa aquí, gozo, una emoción acompañada de movimientos. Y con regocijo, una acción con entusiasmo. Ahora, todas estas palabras apuntan a gozarse mientras estamos alabando a Dios. El estar en su presencia hace que nuestro corazón estalle de alegría. Así que cuando nos acercamos a Él, aún con tristeza, al estar en su presencia, Dios cambia nuestro llanto en gozo. Porque somos consolados, porque somos fortalecidos y experimentamos la gracia y la misericordia de Dios hasta que finalmente el gozo y la alegría terminan inundando todo nuestro ser. ¿Saben? Me hace acordar a David cuando estaba trasladando el arca hacia Jerusalén. Y dice que cuando estaba en ese traslado tenía tanta alegría, tanto gozo que comenzó a danzar. Y generalmente la alabanza en el templo era así, con movimientos de alegría, exteriorizaban la emoción que tenían. Lo hacían para Dios. La razón de su alegría era Dios. Esa era la razón de su alegría. Por eso, hermanos, venimos con nuestras circunstancias a alabar a Dios, sumidos muchas veces en tristeza, muchas veces en congoja, muchas veces con un alma desesperada, con emociones totalmente atormentadas. Y cuando estamos alabando y cuando estamos exaltando el nombre de Dios, el Espíritu Santo consuela, fortalece, a tal punto que termina nuestra alma experimentando el gozo y la alegría por la gracia y la misericordia que se muestra de Dios todos los días en nuestras vidas. ¿Quién sabe esta mañana tú estás triste? ¿Quién sabe esta mañana estás pensando en tantas cosas que te producen un corazón inquieto? ¿Quién sabe? Hay tantas cosas que te roban la tranquilidad mental, que han alterado tus emociones. Dios haya permitido que mientras le alabaste, que mientras le exaltaste, el Espíritu Santo haya transformado esas emociones en gozo y alegría, por su gracia y por su misericordia en nosotros. Pero el salmista dice que tenemos que alabar a Dios no solamente con una buena actitud, sino que en segundo lugar dice que debemos alabar a Dios con lo que tenemos. Verso 3 del Salmo 149 y el verso 6 dice, alaben su nombre con danza. Verso 6, exalten a Dios con sus gargantas. Ahora miren lo que dice el Salmo 150 del verso 3 al verso 5. Alábenle al son de bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas, alábenle con símbolos resonantes, alábenle con símbolos de júbilo. Así que lo que se nos muestra aquí es que debemos alabar a Dios con lo que tengamos a nuestro alcance. Pues en primer lugar, nuestro propio cuerpo es un instrumento de alabanza a Dios. Dice, exáltenle con sus gargantas. Y la idea aquí es que la exaltación a Dios debe venir desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro interior. Nuestras gargantas deben consumirse alabando a Dios, como hablaban los profetas a voz en cuello, sino que aquí es exaltar el nombre de Dios a voz en cuello. ¿Sabes? Otra vez podemos recordar lo que hacíamos en el templo juntos alabando a Dios y con alegría entonábamos canciones que exaltaban el nombre de nuestro Dios, que exaltan el nombre de nuestro Dios como esta mañana lo hemos hecho. Ojalá en cada casa, en cada hogar, tú hayas experimentado también el exaltar a Dios desde tu interior, desde lo profundo de tu corazón. Así que nuestras gargantas consumiéndose alabando a Dios. Ahora luego podemos notar el término danza como una expresión de alegría que no se puede contener interiormente
como lo mostrado por David en el traslado del arca, como lo hemos dicho anteriormente. Y luego podemos ver una serie de instrumentos que el pueblo judío usaba para sus fiestas. Eran instrumentos de celebración que eran consagrados para la adoración y para la alabanza a Dios. Todo ello nos muestra que la reunión del pueblo para celebrar a Dios era de alegría, era de algarabía, pues estaban en la presencia de su Hacedor, estaban en la presencia de su Salvador, porque es Dios quien nos hace perseverar en Él, es Dios quien nos preserva hasta su venida, hasta la consumación de sus planes y de sus propósitos. Oh, hermanos, debemos alabar a Dios con una buena actitud y debemos alabar a Dios con todo lo que tenemos. Instrumentos que se usaban en varias circunstancias para el pueblo judío, pero en todos ellos enfatizan alegría, enfatizan algarabía. Lo que significa es que cuando estamos en la presencia de Dios, gozo y alegría terminan inundando nuestro corazón. Sí, así debe ser, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, como dice la Escritura. ¿Cómo reflexionamos? Bueno, preguntándonos con qué actitud estamos adorando a Dios cada mañana. O si somos conscientes que estamos en la presencia de nuestro Hacedor, estamos en la presencia de nuestro Salvador, y Él es quien nos hace perseverar. O si se alegra tu corazón al estar en la presencia de Dios. ¿Sabes? Solo tú sabes con qué actitud has adorado y alabado a Dios esta mañana. Solo tú lo sabes. Terminamos esta mañana o terminamos este mensaje de la siguiente manera. Creo que ha sido una linda experiencia, una experiencia muy enriquecedora, el conocer el actuar y la naturaleza de Dios a través de los salmos. Esperamos que haya sido de mucha bendición para nuestras vidas. Podemos volver una y otra vez a estudiar cada salmo y siempre habrá algo nuevo que hará que podamos expresar a Dios un cántico nuevo cada día. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos lleve cada día a la estatura y a la medida de la plenitud de Cristo. Eso significa que cada día nos lleve a madurar. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Alabado sea tu nombre, Dios. Has puesto un cántico nuevo esta mañana en nuestras vidas. Tú, Señor, tienes contentamiento de tu pueblo, de tu iglesia. Tú, Señor, nos permites perseverar en ti. Padre, muchas gracias por todas las circunstancias y experiencias de vida. A través de ellas, Señor, podemos conocerte, podemos disfrutar de tu actuar en nuestras vidas y siempre terminar, Señor, llenos de gozo, llenos de alegría, que hará brotar desde lo más profundo de nuestro ser un cántico nuevo. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén.